Tal, queridos hermanos, es un gusto poder saludarles y también compartir juntos a través de este medio, en este tiempo especial y distinto que estamos viviendo, poder compartir de igual forma la palabra de Dios y permitir que sea su palabra, sea el Señor quien nos hable en este tiempo y en esta semana muy especial, una Semana Santa muy peculiar, muy distinto quizás a lo que planificamos o pensamos en un principio, pero damos gracias a Dios porque podemos tener la absoluta convicción y seguridad de que Él es soberano y Él está por encima de toda esta situación y Él está llevando a cabo un plan y cumpliendo sus propósitos perfectos. Queridos hermanos, si hay algo que el mundo está clamando hoy, si hay algo que la humanidad está necesitando hoy, es de algo que se llama esperanza. En medio de tantas malas noticias, en medio de tanta incertidumbre, lo que el hombre busca desesperadamente, valga la redundancia, es esperanza. Y es llamativo que Dios nos permita celebrar este tiempo de Semana Santa en toda esta circunstancia que estamos viviendo y hoy recordar ese suceso tan impresionante que hoy es la base, que hoy es el fundamento de la esperanza cristiana, que es la resurrección de Jesús. Por eso este estudio lo titulamos Resurrección, la esperanza de la Iglesia. Y voy a pedir que me acompañen para estudiar juntos un hermoso pasaje que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15 y vamos a ir estudiando a partir del versículo 1 en adelante. Esta carta de Pablo a los Corintios o a la iglesia que estaba en Corinto realmente es una carta muy especial, una carta que abarca temas realmente importantes. Por ejemplo, habla de la división que había en la iglesia, habla de muchas circunstancias que estaban pasando ahí localmente y habla también del servicio, habla de la inmoralidad que se había metido, habla de la disciplina, habla del matrimonio, de los roles del hombre y de la mujer dentro de la iglesia. Enseña sobre la cena del Señor, habla sobre los dones espirituales, habla de la importancia del amor en Corintios 13 y deja como cierre uno de los temas más importantes, no solo para la iglesia de Corinto, sino para todo el cristianismo, ya que va a tratar el gran tema de la resurrección. Va a hablar de la resurrección de Jesús, la resurrección de Cristo, de la resurrección en sí misma y también va a hablar de la resurrección del creyente. Y en este estudio vamos a ver 3 puntos en particular. Vamos a ver en primer lugar pruebas contundentes que Pablo presenta sobre la resurrección de Jesús. Luego veremos pensamientos incoherentes que estaban teniendo en la iglesia y luego el producto, el resultado coherente de la resurrección. Así que Pablo acá primeramente va a mostrar y va a presentar en primer lugar pruebas contundentes. Va a hablar de lo real de la resurrección de Cristo y eso vamos a ver a partir del versículo 1 hasta el versículo 11 de Corintios 15. Y Pablo va a presentar una argumentación tan sólida para la resurrección de Cristo en base a pruebas. Y comienza diciendo, además, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Antes de continuar es interesante notar que lo que Pablo empieza a mencionar acá, pareciera que él lo está diciendo en tono de repetición. Es más, la frase, además os declaro, hermanos, podría también entenderse como les digo nuevamente. Lo que Pablo le estaba empezando a contar a los corintios no era algo nuevo, en realidad le estaba recordando algo, no era una revelación nueva para ellos. Vemos que Pablo, o el evangelio que Pablo les predicó, ya incluía este tema principal de la resurrección. Eso lo vemos a partir del versículo 3, donde dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es que el Evangelio, queridos hermanos, no está completo sin la resurrección. El énfasis de las buenas nuevas es que Cristo resucitó, y Pablo le estaba recordando eso a los corintios. Y Pablo va a dar dos conjuntos de pruebas contundentes sobre la resurrección de Jesús. El primer conjunto de pruebas vemos en esos pasajes que ya leímos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo acá añade esta prueba contundente de la Escritura, de aquellas profecías que fueron escritas cientos y algunas hasta miles de años antes, hablando acerca del Mesías que iba a venir. Pablo está diciendo, su muerte fue profetizada, su sepultura fue profetizada, su resurrección fue profetizada. Así que, solo para ver algunos textos, uno de cada uno, vamos a ver Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, 5 al 8 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías, el profeta Isaías, cientos de años antes de Jesús, estaba hablando de que vendría el Mesías enviado por Dios y iba a sufrir una muerte injusta. Pero nos encontramos en el versículo 9, vemos que también Isaías habla de su sepultura. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús fue crucificado al lado de dos impíos, al lado de dos ladrones, pero fue sepultado en el sepulcro de alguien rico, en un sepulcro que nadie había usado antes. La profecía de la muerte, la profecía de la sepultura que da Isaías acerca del Mesías Jesús la cumplió. Y si vamos al Salmo capítulo 16, versículo 10, el salmista escribe, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Acá vemos un salmo mesiánico también refiriéndose al Mesías. Otro pasaje lo vemos en Oseas, capítulo 6, versículo 2. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Su muerte fue profetizada, su sepultura fue profetizada, su resurrección fue profetizada. Fue todo hecho conforme a las Escrituras. En el Nuevo Testamento se mencionan unas 90 profecías directas y más de 300 referencias mesiánicas que se cumplieron en Jesús. Más de 300 referencias, más de 300 profecías que hay en el Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. El profesor de matemática y astronomía, Peter Stoner, presentó un estudio que fue certificado por la Asociación Científica Americana, donde concluyó que la probabilidad de que una persona cumpliera solo 8 de las profecías específicas que se menciona en el Antiguo Testamento era de 1
en 10 a la 17. Ese número sería un 1 seguido de 17 ceros. Las posibilidades de que se cumplan 48, no 8, sino 48 de estas afirmaciones en un solo hombre son de 1 en 10 a la 157, es decir, un 1 y 157 ceros al lado. Ese número es tan elevado que nuestra mente, nuestra cabeza ni siquiera puede dimensionar. Es matemáticamente imposible que otra persona pueda tener esta cifra a su favor. Solo Jesús pudo cumplir estas profecías. La encarnación, la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección, todo fue conforme a las Escrituras. Es interesante que las Escrituras demuestran que Jesús es el Mesías y Jesús es la evidencia de que las Escrituras solo pudieron ser inspiradas por Dios. Pablo acá presenta a las Escrituras como un conjunto de pruebas contundentes, evidencia contundente de que Cristo realmente resucitó, de que estaba profetizado, de que realmente su existencia, su encarnación, su vida, su muerte, su sacrificio, su resurrección, todo estaba profetizado. Las Escrituras dan testimonio de Jesús, de que Él es el Mesías. Y la existencia y la vida del Mesías da testimonio de que la palabra de Dios es realmente de Dios, fue inspirada por Dios. Hermanos, nuestro Señor no es alguien que está muerto, como tampoco el libro que estudiamos y obedecemos es un libro muerto. Su palabra es verdad, su palabra es viva. Dios no miente. Si Él dijo algo, Él va a cumplir. Y es en la Biblia, en la palabra de Dios, que nosotros podemos conocer a Jesús. No podemos conocer a Jesús fuera de la revelación que Él nos dio de sí mismo. Juan 5:39 dice en la versión Reina Valera contemporánea: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Son ellas las que dan testimonio de mí. Y es la palabra, es la profecía, es la Escritura, la palabra de Dios la que nos habla de Jesús. El tema central de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, es Cristo, es Jesús. Quiero preguntarte, ¿te sentís lejos de Dios? ¿Querés acercarte a Jesús? ¿Querés acercarte a Cristo? Acércate a la Biblia. Acércate a la Biblia. La Biblia da testimonio de Cristo. La Biblia nos muestra a Cristo. Aunque la evidencia escritural, aunque la evidencia bíblica y profética es tan grande, Pablo no termina su presentación de pruebas acá, sino que añade otra más. Una prueba directa de la resurrección de Cristo. Es que no es tan difícil afirmar y creer que Jesús existió. Es más, la gran mayoría de los historiadores, incluso los ateos y los escépticos, reconocen que Jesús existió. Hay tanta base histórica y tantas fuentes que incluso sin tomar el relato de la Biblia se puede afirmar a Jesús como un personaje histórico real. Así que aceptar su existencia no es tan difícil. Incluso aceptar su sabiduría, sus enseñanzas, o considerarle como un maestro o un gran maestro, no es algo tan difícil. Es más, muchos que no son cristianos, que no son creyentes, lo hacen. Tampoco aceptar su muerte en manos de los romanos es difícil, ya que es algo histórico, algo que está documentado. Y no es difícil aceptarlo porque no sería ni el primero ni el último que fuera juzgado injustamente.
pues no sería el primero ni el último en afirmar que estaba muriendo en lugar de otros. Es más, podría ser como cualquier maestro apasionado que puede entregarse y estar dispuesto a ser un mártir por la causa que lleva adelante. Así que no es tan difícil aceptar y creer para muchos la existencia, incluso la muerte de Jesús. Pero afirmar que Jesús resucitó ya nos lleva a un plano sobrenatural, donde la mente humana y carnal lucha en aceptar. Porque afirmar la resurrección de Jesús nos obliga a afirmar que Jesús no fue solo un maestro o un profeta más, que no fue alguien más, sino que es alguien. Y es alguien que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Es alguien que solo se puede explicar en términos divinos. Era normal escuchar a grandes pensadores que tuvieron a sus discípulos, a sus seguidores, pero a todos en algún momento les llegó la muerte. Pero hubo solo un maestro a quien sus discípulos vieron morir y después le vieron vivo nuevamente. Y acá Pablo va a citar otra gran evidencia de la resurrección de Jesús. Los testigos. Testigos oculares. Personas que habían visto a Jesús resucitado. Y algo muy llamativo es que no solo a los discípulos de Jesús o no solo sus discípulos manifestaron haberle visto resucitado, sino que en este grupo de testigos nos encontramos con algunos que no creían en él, incluso hubo uno que perseguía a los cristianos. Y volviendo ahí a Corintios 15, nos encontramos con el versículo 5, que dice, 4 dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo empieza a citar testigos, personas que vieron a Jesús estando vivo, lo vieron morir en esa cruz y que después lo vieron vivo nuevamente. Versículo 5 dice, se apareció a Cefas, que era otro nombre con el que se le llamaba a Pedro. Después menciona a los 12. Este era el título con el que se le reconocía a los discípulos, aunque en el momento que Jesús se le aparece a los discípulos ya eran 11 porque Judas ya no estaba, pero igual se les llamaba con ese título, los 12, aunque fueran 11, aunque después fue añadido Matías, ¿verdad? Completando el número de los 12 discípulos. Más tarde dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500 personas, 500 testigos simultáneamente. Dice, muchos viven aún y otros ya duermen. 500 testigos. Para la población que tenían, 500 personas no era poca cosa. Ya no se podía decir que era un complot de los apóstoles o de los 12. No se podía decir que era una alucinación de unos pocos. Habían más de 500 personas que afirmaban con total seguridad que vieron a Jesús resucitado. Y muchos de esos aún vivían cuando Pablo le está escribiendo esto a los corintios. Es interesante la expresión que Pablo usa acá y en toda la carta para referirse a los cristianos que habían fallecido. No utiliza la expresión necros, que en griego significa muerto, sino que usa la palabra koimao,
que significa dormido. Muchos viven y otros ya duermen. Y habla en sentido figurado para tratar y para hablar de que así como alguien que está durmiendo en algún momento va a despertar, también va a ser así con los creyentes. Pablo continúa la lista de testigos e incluye ahí, dice versículo 7, después apareció a Jacobo. La mayoría de los intérpretes afirman que aquí se refiere a Jacobo, el hermano de Jesús. Y es muy significativo interpretar que se refiere a él, ya que en los evangelios se registra cómo los hermanos de Jesús, cómo la familia de Jesús le rechazaba y no creían que Jesús realmente fuera el Mesías. Pero años después nos encontramos con Jacobo, también conocido como Santiago, siendo el líder principal, el hermano de Jesús siendo el líder principal de la iglesia en Jerusalén. Y uno se pregunta, ¿qué pasó acá? ¿Qué fue lo que provocó ese cambio? Y no es atrevido pensar que fue en esta aparición de Jesús resucitado donde las dudas de Jacobo se disiparon, donde su incredulidad quedó aplastada frente a la evidencia de que había visto muerto a Jesús y ahora le estaba viendo vivo nuevamente. Este mismo Santiago es quien luego iba a escribir esta hermosa carta que lleva su nombre. El que no creía terminó hablando y escribiendo para la iglesia de todos los tiempos acerca de una fe en acción. ¿Qué más podría alterar tanto la vida de alguien sino entender que Jesús es Dios y que todo lo que Él enseñó es verdad? Jacobo fue enfrentado con la realidad y la verdad de la resurrección. Pablo continúa las evidencias, contando las evidencias. Dice, después se apareció a todos los apóstoles. Ya todos los apóstoles le habían visto. Y por último, como a un abortivo, me apareció a mí. No es de extrañarse que los discípulos defendieran las enseñanzas de Jesús. No es de extrañarse que las mujeres que estaban con él realmente defendieran la resurrección de Jesús. Pero ¿qué hay de aquel Saulo de Tarso? Aquel hombre reconocido por su celo hacia la tradición judía y su odio hacia estos llamados cristianos. Este Saulo de Tarso empeñado en encarcelar a todos los que decían que Jesús era el Mesías. Este hombre no podía ver ni escuchar acerca de Jesús ni de ninguno de sus seguidores. El gran perseguidor de la iglesia. De un momento a otro, el perseguidor de esa fe se convirtió en predicador de esa fe. El que perseguía empezó a ser perseguido. ¿Qué fue lo que provocó ese cambio? ¿Qué fue lo que llevó a esa transformación, sino en ese camino a Damasco ver y escuchar a aquel que él decía que estaba muerto? ¿Qué pudo transformar a este Saulo sino encontrarse y escuchar: soy Jesús a quien tú persigues? Hermanos, hoy día sabemos que estas personas y estos testigos que Pablo cita no solo vivieron aferrados a la convicción de que Cristo resucitó de los muertos, sino que la mayoría murió por causa de afirmar y defender que Jesús era el Mesías. Ese Mesías que vino, que se entregó por nuestro pecado y que resucitó.
Pedro no estuvo dispuesto a morir por defender una mentira. Santiago no estuvo dispuesto a ser asesinado por defender una mentira. Pablo no estuvo dispuesto a morir por una mentira. Todos ellos estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por la verdad, porque no podían callar lo que habían visto y oído. Nadie le podía decir que ellos no vieron a Jesús resucitado. Pablo termina este conjunto de evidencia hablando de su experiencia con el Señor. Versículo 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. No soy digno, yo perseguí a la iglesia. Y versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Saben qué, queridos hermanos y hermanas? Muchos van a querer ignorar la evidencia de la Escritura. Muchos van a menospreciar los testigos históricos. Pero hay algo que ningún escéptico, que ningún incrédulo puede ignorar. Y es ver a Cristo en la vida y testimonio de los creyentes. Ver los cambios, ver la diferencia en sus vidas. Eso no se puede ignorar. Juan capítulo 20, versículo 29. Jesús hablando a sus discípulos cuando se les apareció ya resucitado. Y recordamos el evento donde estaba Tomás, el que dudaba. Juan capítulo 20, versículo 29, perdón. De 28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ya cuando pudo verle, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dios promete bendición para aquellos que creen sin haber visto, que creen en base a la evidencia. Hay evidencia. Pablo presenta testimonios, Pablo presenta profecías, la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Yo no sé si tu fe está totalmente puesta en Él, pero ¿qué vas a hacer con Él? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pagó con su muerte el precio de tu pecado y de mi pecado. Pero Él no se quedó ahí en la cruz. Él no se quedó ahí en la tumba. Él resucitó para darnos vida juntamente con Él. ¿Vas a seguir ignorando lo que hizo por vos? ¿Vas a seguir ignorando las evidencias? Algunas personas dicen que creerían en Jesús si le vieran, o si ven un milagro, o si ven una señal. Pero Jesús dice que son dichosos los que creen sin ver. Tenemos todas las pruebas que necesitamos en las palabras de la Biblia y en el testimonio de los creyentes. Una aparición física no haría a Jesús más real de lo que ahora es. Jesús resucitó y está vivo. Querido creyente, querido hermano, querida hermana, ¿Cristo es evidente en tu vida? Así como otros veían a Pablo y podían ver a aquel perseguidor que se encontró con Jesús, ahora siendo el mismo loco, siguiendo la locura que él antes perseguía, que él antes juzgaba, ahora podían ver a Cristo en la vida de Pablo.
¿Es Cristo evidente en tu vida? Hagámonos esa pregunta. Pablo va a continuar hablando acerca de la resurrección, que lo vamos a ver más adelante en un siguiente estudio. Que el Señor te bendiga y que pueda alentar tu fe y tu esperanza, sabiendo que nuestra fe descansa en una resurrección que está totalmente evidenciada, una resurrección que está atestiguada y que tiene pruebas contundentes y que es real de que Cristo resucitó y está vivo.